Bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por darnos el privilegio de abrir tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de conocer este grupo de hermanos selectos que estamos luchando para llegar a la eternidad. Pactos de sacrificio con Dios, cambio de naturaleza, renacer a través del bautismo, seguir trabajando y también seguir tomados de la mano cada uno para poder resistir y vencer para recibir la herencia eterna. Quédate con tu iglesia, Señor, y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, esta mañana quiero hacer una reflexión con ustedes, una reflexión de eventos que nos van a ayudar como iglesia a cumplir la misión que Dios nos ha establecido y Dios nos ha encomendado. Dios instituyó instituciones, la institución del matrimonio, la institución de la familia es instituida por Dios. Y todas las instituciones que Dios ha instituido son atacadas ferozmente por el enemigo. Y nosotros debemos saber eso. Toda institución fundada por el Señor es atacada ferozmente por el enemigo. En eso quedó. Él y sus fuerzas diabólicas, sus secuaces, se concentran en debilitar las instituciones del Señor. Por eso los matrimonios viven en grandes crisis, grandes tormentas, grandes dificultades. Y los que llevamos varios años de casados sabemos que el matrimonio se necesita gracia, sabiduría del Señor y madurez para seguir avante, si no el diablo nos ataca por todos lados. Y por eso es una institución del Señor. La iglesia es la institución más grande establecida a la luz de la Biblia. La iglesia, el cuerpo de Cristo reflejado en la iglesia. Y en esa iglesia donde los miembros son la parte fundamental, la parte vital, esa institución que se llama iglesia es odiada y perseguida por el enemigo. Yo creo que la iglesia es de la que más personas hablan en mal, en contra y criticándola. Y la gente nunca ha puesto un pie en una iglesia, pero quiere decirle al de la iglesia cómo ser cristiano. Y nunca ha puesto un pie en la iglesia, pero quieren decirnos a la gente de la iglesia cómo debe ser el cristianismo. Y se enojan si uno no le hace caso. Y si usted dice algo, hace algo, le dice, mira, y es cristiano, y él nunca ha orado, nunca ha ido a la iglesia y nunca ha leído la Biblia. Pero es una institución del Señor, perseguida por el comportamiento de las personas, por los miembros, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos esperar nunca que el mundo ame la iglesia, hermanos. Nunca podemos esperar que el mundo ame la iglesia. El mundo no va a amar la iglesia nunca. Porque la iglesia es la competencia para los hijos del Satanás. La iglesia compite trayendo, quitándole los miembros al gremio del enemigo. Por eso el mundo no va a querer la iglesia, Satanás no va a querer la iglesia, pero que la iglesia no se quiera entre ellos ya es otra cosa. Que la iglesia no se quieran entre ellos o no nos querramos entre nosotros, ya ese es otro problema grave. Aún así, el Señor Jesús fundó la iglesia con el objetivo de atraer a las personas, con el objetivo que la iglesia sea el lugar donde Dios está moldeando el carácter. Saben, hermanos, que la iglesia nos educa, la iglesia nos enseña, nos educan en el camino. Y cada año que yo vivo en la iglesia debo ser más educado porque la iglesia me está formando, nos formamos en la iglesia. Desde que agarramos los niños en cuna, los vamos formando para que seamos educados. Y el cristiano debe ser educado, por lo menos debe decir buenos días, buenas noches, debe saludar, debe sonreír, porque estamos siendo educados en la iglesia. Aparte de eso, la sierva del Señor, la cita la saco de este librito, Reflejemos a Jesús.
de la página 223. Y la sierva del Señor dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. Su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo Jesús. ¡Wow! Tremendo. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Dios. O sea, ¿dónde está guardada la pureza de la gracia? En las manos de la iglesia. ¿Dónde está guardada la pureza del evangelio? En las manos de la iglesia. ¿Dónde está guardada la pureza de la fe? En las manos de la iglesia. ¿Dónde está guardada la verdad? En las manos de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. No las bancas. Esas bancas pueden desaparecer, quitarlas, poner otras, pero los miembros de la iglesia, o sea, nosotros, somos los que hacemos la iglesia. Entendiendo eso, quiero que analicemos los siguientes sucesos aplicados a los discípulos de Jesús, pero representada la vida de la iglesia en ellos. Oiga bien lo que dije. El suceso donde se involucraron los discípulos de Jesús, pero apliquemos esos sucesos que le pasaron a los discípulos y lo apliquemos a la iglesia del Señor. O sea, quitemos a los discípulos y pongámonos nosotros. ¿Les parece? Quitemos a los discípulos y pongámonos nosotros, la iglesia. San Marcos, el capítulo número 9. Y el versículo número 14 en adelante. San Marcos, capítulo 9, y el versículo número 14 en adelante. Al 16 o al 17, tal vez 18 podemos llegar. Vamos a leer hasta el 16. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró. Corrieron hacia él, le saludaron y le preguntaron, y le preguntó él: ¿qué discuten ustedes? ¿Qué están discutiendo? ¿Qué vio Jesús entre los discípulos y la multitud? ¿Qué vio? Una discusión. Están discutiendo algo. Y lógicamente, al leer el relato, ahí están los escribas, que los escribas son los expertos en la ley. Eran los que estaban al tanto de la ley, la aplicaban y se habían autonombrado como los defensores de la ley. Y ellos están allí. Y aparte de eso, dice el versículo, una gran multitud, están los discípulos, una gran multitud alrededor de ellos, y los escribas y los fariseos, los escribas más bien, disputando con ellos. Cuando Jesús llegó, ellos corrieron, saludaron a Jesús, y Jesús, antes de cualquier cosa, le dice: oigo que están discutiendo. ¿Qué discuten ustedes? ¿Cómo comenzó todo, hermano? Se van a suceder ese día cinco elementos trascendentales. Van a suceder ese día. Número 1, Jesús sería glorificado y transfigurado. Tremendo, hermanos. Jesús iba a ser transfigurado y glorificado frente a ellos, correcto. Eso era grandioso, es grande. Oiga, Jesús va a pasar de una etapa de su ministerio a algo, y algo inmenso va a suceder. Algo grande vendrá, algo grande viene. Jesús va a ser transfigurado, Jesús va a ser glorificado, y Jesús se va a presentar a ellos tal cual es. Van a traer del cielo a Moisés y van a traer del cielo a Elías para hablar con Jesús. Número 2, la fe de los discípulos en representación de los demás, aquellos 3 que llevaron allá, la fe de ellos iba a ser tocada y fortalecida, porque iban a ver a su maestro transfigurado.
Noten, Jesús va a ser transfigurado, glorificado. La fe de los discípulos va a crecer de una manera extraordinaria. Solo lleva 3, pero esos 3 van a venir encendidos para encender a los demás. Número 3. El descuido de los discípulos los va a poner en un terrible aprieto. El descuido de los discípulos que se quedaron los va a poner en un terrible aprieto. Número 4, Jesús demostraría su poder sanando al hijo de ese señor. Y número 5, Satanás saldría derrotado como siempre. Bien, oiga bien ahora, hermanos. Cada vez que algo grande va a suceder, Satanás se va a revolver. ¿Qué dije, hermanos? Cada vez que algo grande va a suceder, Satanás se va a revolver. Y cuando Satanás se revuelve, ¿a quién es que ataca? ¿A quién? Cuando Satanás se revuelve, ¿a quién es que ataca? A la iglesia lo ataca. Cuando viene algo grande, Satanás se va a revolver. Y cuando Satanás se revuelve, a quien va a atacar es a la iglesia. Porque algo grande viene. Algo grande viene. Y se prepara para algo grande. Entonces la Biblia dice que todo comenzó en el versículo número 2. Ahí comenzó el problema de los discípulos, en el versículo 2. Dice el versículo número 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Notaron? ¿Qué dijo Jesús? Tomó a 3. Ahí dan los nombres de los 3 que Jesús tomó. Se los llevó allá arriba al monte. Pero no se lo llevó porque eran especiales o porque eran los más bonitos. Se lo llevó porque así le pareció a él, llevarlos a ellos 3. Ustedes han leído, lógicamente, ustedes son grandes lectores de los libros de la iglesia. Y ustedes han leído lo que el deseo de toda la gente dice que es lo que pasó. ¿Sí? Y si no, yo les voy a dar aquí un segmento pequeñito de lo que pasó. Miren lo que sucedió. Deseo de toda la gente es página 812. Las palabras con que Cristo señalara su muerte les había infundido tristeza y duda a los discípulos. Antes, él había anunciado que iba a morir, ¿verdad? En el versículo 31, capítulo 8 en adelante, él dice que va a morir y les contó. Eso los entristeció a los discípulos. Se pusieron tristes. ¿Y por qué? Pobrecito. No, que reprendió a Pedro y pobre, no, que mejor no. Entonces eso los entristeció, dice la sierva del Señor. Luego dice, la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús en la montaña había excitado los celos de los otros 9. Desánimo por la muerte de Cristo, más el celo por los otros 3 que se habían ido. Y luego dice, y la elección de los 3 discípulos que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los 9. En vez de fortalecer su fe con la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos, en sus agravios personales. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás, y lógico que Satanás les iba a ganar. Noten lo que sucede. Jesús toma, va a haber un evento maravilloso, va a haber algo grande viene. Y cuando algo grande viene para la iglesia, iglesia del Señor, cuando algo grande viene para la iglesia, ahí vienen los problemas para la iglesia y comienzan los conflictos en la iglesia. Cuando algo grande viene, Satanás sabe eso. Satanás sabe eso. Y el versículo dice que Jesús sube, toma los 3 y se los lleva. Cuando ellos llevan, ya ellos comenzaron. ¿Oíste qué dijo? Sí. Cuando ya Jesús se va y lo miran que se va, dice, ahora sí, reunámonos. Ya viste, sí. Dice que se va a morir. Se va a morir, dice. Oye, nos dijo, se va a morir. ¿Y cómo se va a morir? Y ya viste, se llevó solo a los 3. Ah, no, es que ese Jesús tiene preferitismo. ¿Por qué se llevó a los 3? ¿Por qué no se llevó a este otro? ¿Por qué no llevó? No, cuando venga le vamos a decir que eso no se hace. Y empezaron a criticar a Jesús y la obra de Jesús.
a quejarse y a desanimarse entre ellos, y los conflictos ahí internos, y los celos, y las contiendas, y aquellas cosas. Y hermanos, por favor, vamos al versículo número 14. Dice el versículo número 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio alrededor de ellos una gran multitud de gente. ¿Haciendo qué? Oyendo el pleito de ellos. Fíjense lo que sucede. Llegan las visitas, se llena de visitas, pero resulta que la iglesia que está ahí bajo el monte, en vez de estar orando, dice la sierva del Señor, hablando de la palabra, consagrando su vida, orando para que Jesús sea glorificado allá, están criticándose, condenándose, culpándose, señalándose, mordiéndose entre ellos mismos. Y dice la Biblia que la gente empezó a llegar, wow, hermanos, y no se dieron cuenta. El punto está tan caliente entre ellos, entre la iglesia, esa es la iglesia, y está entre la iglesia el conflicto, el pleito está entre ellos, y ya viste, se fue y va llegando la gente, y los van rodeando, y lo que la gente está oyendo son los conflictos internos de los discípulos. Y esos conflictos internos de los discípulos les va a traer una lección y una desgracia en su vida. Hermanos míos, oiga bien, yo voy a ir rápido por el tiempo que tengo. Los celos y las contiendas en el pueblo de Dios debilitan la fe de la iglesia. ¿Qué dije, hermanos? Los celos, las contiendas, los conflictos en la iglesia de Dios debilitan la fe de la iglesia. Y los chismes, las críticas, las condenas, señalar, poner títulos, debilitan la fe de la iglesia. Y cuando la fe de la iglesia se ve menguada, la fe de la iglesia se ve opacada, el enemigo viene a borbandear, el enemigo viene a crucificar, el enemigo viene a hacer. De repente usted se ve envuelto en un conflicto, en un llano de conflictos, de diferencias, y no hay por dónde salir. Recuerde, mi querido hermano, los celos, las contiendas internas de una congregación debilitan la fe de sus miembros. Y por más que usted quiera, va a mirar el montón de sillas vacías. ¿Por qué? Porque en vez de estar predicando el evangelio, estamos resolviendo conflictos internos que le corresponden al Señor, no a nosotros. Y el versículo dice que cuando llega Jesús, se encuentran en un gran problema. Ahora, el problema viene ahora en camino. Ese es el asunto. El problema viene en camino ahora. Mire lo que va a suceder. Dice el versículo lo siguiente. Versículo número 14 siempre. Cuando llega Jesús donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Quiénes se acercaron? Los escribas. Dice el deseo de toda la gente también que esos, lo que vienen siguiendo a Jesús desde hace rato y a los discípulos desde hace rato, y cuando vieron los conflictos entre ellos, que en vez de estar orando, en vez de estar pidiendo, en vez de estar dirigiendo la mirada donde estaba Jesús, comenzaron los conflictos internos entre ellos, las rencillas. Entonces los escribas empezaron a decir, mire, eso no son nada, esos son hipócritas. ¿No ves? Viven en conflicto, viven entre ellos mismos, ni ellos mismos se aguantan, ni ellos mismos se quieren. Y los escribas metiéndole fuego al pleito, y la gente emocionada y criticando y dándose gusto, hablando de la iglesia del Señor. Y ellos, hermanos, ni cuenta se daban. Rodeado de gente, la gente criticando, condenando, ellos molestos. ¿Por qué no me llevó a mí? ¿Por qué se lleva siempre a Pedro? ¿Por qué se lleva siempre a ese otro? Si yo tengo capacidad, yo soy igual, yo soy mejor. En esos conflictos internos están cuando viene el problema. ¿Quién cree usted, hermano, que incitó el problema? Lógicamente Satanás. Satanás se aprovecha. Siempre Satanás va a sacar partida. Y dice el versículo así. Enseguida, pero... podemos ir a Mateo 17, para ver si Mateo 17 nos aclara un poquito lo que sucedió. Dice el versículo capítulo 17 de San Mateo, versículo 18. Cuando llegaron al gentío, o sea, el gentío era extraordinario, mucha gente. Versículo 16, he traído a tus discípulos mi hijo, porque está enfermo, está poseído,
y no lo han podido sanar. Ahora sí, hermano, oremos, porque mire, viene la persecución. Oremos porque, hermano, ¿y por qué no oramos antes? ¿Por qué no nos preparamos antes? ¿Por qué no cabalgamos antes la fe? ¿Por qué no nos preparamos antes? Es la gran pregunta. Y el versículo dice que cuando llegaron, pusieron al hombre ahí y no pudieron sacarlo. Ahora, el capítulo 9 de Lucas dice lo siguiente. Este detallito quiero que lo veamos antes. Lucas 19:40. Dice Lucas 19:40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron? Y la respuesta es fácil, no estaban preparados. ¿Por qué no estaban preparados? Porque estaban en otras cosas que no era lo que debían estar haciendo. Ahora oiga bien lo que vamos a decir. Cuando la fe de la iglesia falla, gozan los que critican la iglesia. Cuando la fe de la iglesia falla, gozan los de afuera que critican la iglesia. Porque los que critican la iglesia siempre quieren ver que la iglesia fracase, porque la iglesia es del Señor y no es del mundo. Entonces, cuando esto sucedió, los adversarios de la iglesia, los enemigos del Señor, los escribas, y si algún fariseo andaba por ahí, y la multitud estaban diciendo, miren, son impostores, son mentirosos, no tienen poder, no tienen fuerza, no tienen fe, no sirven, esos son falsos, son hipócritas. ¿Cuántas cosas el mundo le dice a la iglesia? ¿Y por qué el mundo le dice esas cosas a la iglesia? Porque a veces la iglesia no tiene poder. ¿Y por qué la iglesia no tiene poder? Porque el tiempo precioso lo estamos invirtiendo en cosas que no son de poder. Ahora, hermanos queridos, el principio número 3 que yo quiero compartir con ustedes. Fíjese bien, lo voy a mencionar así rápido. Número 1, la crítica, los conflictos que dije, debilitan la fe. ¿Sí? Número 2, cuando la iglesia, una congregación pierde la fe, los criticones son los que gozan, los de afuera, los enemigos de la iglesia. Aplauden, dicen, ve, lo que yo digo, esa iglesia nunca crece, nunca pasó de ahí, dice, porque mira, ahí están. No. Número 3, el versículo dice lo siguiente. 17 y 18, y respondiendo uno de la multitud, estoy en Marcos 9, 17 y 18, y respondiendo uno de la multitud, ¿quién era ese, hermano? ¿Alguien sabe quién era ese? ¿Quién era ese señor? ¿Quién era? ¿Quién era ese señor? El papá del endemoniado, correo, ¿quién era? ¿Alguien sabe quién era? No se sabe. Cualquiera que vino a la iglesia, cualquiera que no es miembro de la iglesia, cualquiera que no es miembro de la iglesia vino. Y el versículo dice que el lamento del hombre era, maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Principio número 3. Cuando la fe de la iglesia falla, los inocentes son los que sufren. Porque cuando viene una persona a la iglesia, una visita que viene a la iglesia, a esa no le importa si yo soy diácono, si soy vicediácono, si soy anciano, si soy director de ministerio. A ella no le importa. Esa persona viene buscando a Jesús. Cuando viene un hermano a la iglesia, viene buscando a Jesús.
Viene buscando paz. No le importa si Castillo es el pastor, si el otro es el pastor. Eso no importa. Cuando el inocente viene a la iglesia, viene buscando a Jesús. Porque le han dicho que en la iglesia se habla, se adora y se ama y se sigue a Jesucristo. Entonces, a él no le importa, hermano, si no lo llevaron al monte. ¿Qué me importa a mí si te llevaron o no te llevaron? A mí no me importa si no fuiste llevado al monte, si es que están discutiendo ustedes, que están hablando. A mí eso no me interesa. No me interesa los maestros de la ley, dice, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que mi hijo está poseído por un demonio y que yo necesito que la iglesia del Señor haga algo por mi hijo endemoniado. Eso me interesa, dijo la visita. Eso es lo que me interesa. Eso no me interesa. Y entonces, dice, lo que al Padre le interesa es que su hijo sea sanado. Al Padre no le interesa si andan allá, si dónde andan 3, andan 4, si los maestros saben bastante, si no saben nada. No le interesa quién es el mayor, quién es el menor. Él no le interesa nada. Él lo que le interesa es que necesita ayuda espiritual. Así viene la visita a la iglesia, hermano, así. Buscando amor, paz, consuelo, reconciliación, unidad en la iglesia del Señor. Así vienen las visitas a la iglesia. Y el principio número 3, cuando la fe de la iglesia falla, los inocentes son los que sufren. Cuando hay una iglesia en conflictos, en dificultades, en cuantas cosas, desanimados, indiferentes, formales, el inocente es el que sufre. Pero cuando hay una iglesia activa, bonita, que trabaja por el Señor, los inocentes disfrutan porque encuentran paz en el pueblo de Dios. Ahora, hermanos queridos, por eso la sierva del Señor dice, la iglesia, la misma cita, desea de toda la gente, página 812. Desea de toda la gente, página 812. La iglesia tiene trabajo que hacer en la llanura. La iglesia tiene trabajo que hacer en la llanura. La iglesia tiene trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración de la iglesia para que los libere. La iglesia tiene trabajo, mi querido hermano. Como iglesia tenemos trabajo que hacer. Ahí el mundo está esperando que vayamos a orar, que vayamos a salvarlos, que vayamos con fe, que oremos por ellos, que los liberemos. Por eso es que la sierva del Señor, de tan manera tan extraordinaria, dice, la iglesia tiene trabajo que hacer. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un medio para salvar a las personas. ¿Qué es la iglesia? El día que surja uno o más o alguien diciendo, miren hermano, conmigo hermano, es conmigo, perdió la iglesia su visión o esa persona. La iglesia ya tiene Señor y el Señor se llama Cristo Jesús. No necesita más señores, la iglesia ya tiene Señor. ¿Qué necesita la iglesia? Siervos del Señor, que le sirvamos con amor. Eso necesita la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el medio para salvar a las personas. Porque la iglesia se organiza y se organizada para servir a las personas. La iglesia fue organizada para servir a las personas. La iglesia fue organizada para anunciar al mundo el evangelio de Cristo Jesús. La iglesia fue organizada para revelar la gloria de Jesucristo. La iglesia fue organizada para depositar en ella las riquezas de la gloria y la salvación de Cristo Jesús. La iglesia, hermanos, es el medio para salvar a las personas. Ahora mi pregunta es, ¿y dónde estamos, iglesia, nosotros? ¿Dónde andamos? ¿Estamos bien? ¿Nos falta?
¿En qué estamos? ¿En qué gasta sus energías la iglesia? ¿En qué gasta sus finanzas la iglesia? ¿En qué gasta su fuerza la iglesia? ¿En qué gasta su organización la iglesia? Esta iglesia es el refugio. Esta iglesia aquí en Broadway es el refugio, en Broadway, así es. Es el refugio. Esta iglesia es el refugio donde la gente desea entrar y cumplir la oración de Jesús, que sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno. Porque la oración de Jesús es que la iglesia sea uno, que la iglesia sea unida. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Yo quiero una iglesia que rompa las cadenas, liberte al cautivo. Una iglesia que sienta por experiencia propia lo que es caminar con Jesús. Esa es la iglesia del Señor. Pero quedamos, hermanos, si hay alguien esta mañana que dice al Señor, Señor, yo quiero entrar a esa iglesia. A esa iglesia que es el depositario de la gracia. A esa iglesia que sostiene la verdad. A esa institución divina, yo quiero entregar mi vida a Jesús para ser parte de esa iglesia. Si hay alguien esta mañana, ponte de pie, yo quiero orar contigo. Hoy cerramos el evento de esta campaña del polvo a la gracia, pero la iglesia sigue caminando. La iglesia nunca se detiene, bautizando está, predicando está, pero la iglesia nunca se detiene. Hay alguien esta mañana que dice, yo quiero ser parte de la iglesia del Señor. Porque cuando Cristo venga, Él vendrá a la iglesia, a recoger a su iglesia, a los suyos, a los que han hecho un pacto de salvación con Cristo. Hay alguien esta mañana que dice, yo quiero que oren por mí, porque yo quiero entregar mi vida a Jesús a través del bautismo. ¿Y hay alguien esta mañana? Quiero finalizar con la oración. Si hay alguna persona en nuestro medio, Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga. Así es la iglesia, hermano. La iglesia va bautizando y trabajando y luchando, pero ahí está el Espíritu de Dios moviéndose. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Puede haber alguien más esta mañana. Dios te bendiga, mi querida hermana. Son las victorias de la cruz. Son las victorias del Calvario. Solo el poder de Cristo Jesús. Esa es la institución encargada para predicarle el Evangelio. Aunque somos imperfectos, esta es la iglesia del Señor. ¿Hay alguien más? Quiero orar por alguien más. Puede haber alguien más esta mañana. Y yo quiero orar contigo también. Quiero cerrar esta oración. Por amor a Jesús, hermanos, seamos una iglesia unida. Luchemos por la unidad. No desperdicies su tiempo en miasmas, en pecadillos o pecadotes que no edifican tu vida. Invierte tu vida en cosas solemnes y santas que dignifiquen tu vida. Que cuando alguien te mire diga, ese es un cristiano del Señor, ese no se mete en cosas, ese es un cristiano, es un hijo de Dios. Que el enemigo diga, mire, aquellos no los conozco, pero este sí lo conozco, como dijeron de Pablo. ¿Hay algún hermano en la iglesia que hoy quiere decirle, Señor, yo quiero consagrar mi lengua, mi mente y mi vida a ti? Yo quiero ser esa luz. No dejes que el enemigo me traicione, que pase por la vergüenza de estos discípulos. Yo quiero preparar mi vida cada día. ¿Hay alguien, hermanos? Ponte de pie. Aquel que desea. Si no, y quédate sentadito y por mí no hay ningún problema. Ninguno. Pero si tú le dices al Señor, Señor, yo voy a luchar. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Y cuando hablemos, que hablemos cosas positivas que dignifiquen su nombre. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, aquí está la iglesia, Señor. Uno por uno somos los miembros de la iglesia. Uno por uno. Y cada uno es libre de poner en su mente temas que edifiquen su vida espiritual. Usa tu pueblo, Señor. Esta mañana se han visto cosas hermosas. Personas se han puesto de pie diciendo, yo quiero entrar a esta iglesia. ¡Wow! Eso es maravilloso, Señor. Pero los que somos
adultos en la fe, ayúdanos a dar un testimonio digno, que no desperdiciemos nuestro tiempo llorando, porque lo vamos a ocupar en tiempos de guerra. Pule nuestro carácter, Señor. Perfecciona tu iglesia. Haz poderosa que cuando la gente diga Iglesia Adventista en Rahway pueda decir esa gente de poder, porque el Espíritu Santo está ahí y no desperdician su tiempo hablando o haciendo cosas que no edifican. Consagra tu iglesia esta mañana. Sacude nuestra vida una vez más, Señor, y haznos una iglesia de poder, de unidad y de amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.